Bienvenidos a Más Terror MX, donde lo sobrenatural y lo inexplicable cobran vida. Soy el narrador de la oscuridad y tengo una historia que les helará la sangre. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo real se vuelve siniestro, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina. Esta noche les contaré un relato que desafiará sus creencias y los sumergirá en un abismo de misterio y terror. Imaginen a un joven que, tras una larga enfermedad, decide retomar su rutina nocturna. Poco sabe él que su camino lo llevará a encontrarse con una mujer enigmática, una enfermera de aspecto frágil que esconde un oscuro secreto. Cuando la inocente amabilidad del joven se convierte en una trampa mortal, ustedes tendrán que preguntarse: ¿qué tipo de criaturas caminan entre nosotros disfrazadas de humanidad? Prepárense para un viaje a lo desconocido, donde lo sobrenatural y lo aterrador se entrelazan. Déjense llevar por las sombras, pues en esta historia nada es lo que parece. ¿Estarán listos para enfrentar la verdad que se oculta en las tinieblas? Acompáñenme en este viaje al corazón de la oscuridad. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Después de varias semanas recuperándome de una gripe que me había dejado sin energía y frágil como un cachorro, estaba lo bastante sano para reanudar mi rutina nocturna. Al ponerme la chaqueta y salir por la puerta principal de mi departamento, me di cuenta de que olía extrañamente a naftalina. Me encogí de hombros, salí y respiré profundamente el aire limpio y fresco de la noche. Empecé a caminar. Casi al final del circuito de 3 kilómetros alrededor de mi barrio, el antiguo Mercy Medical Center se divisaba por encima de los olmos y robles que cubrían los terrenos del hospital con un dosel verde. Solo había estado dentro del edificio una vez, cuando tenía 20 y pocos años, hace ya casi una década. Como la mayoría de la gente de mi edad, me pensaba invencible y sentí que podía hacer lo que quisiera. Mi patineta me llevaba de una aventura a otra, despreocupado como el día que nací. Una simple brecha en el asfalto, una raíz que rompía la superficie desde abajo, bastó para poner fin a mi carrera como incordio social. Un chasquido, un crujido y estallido. Los sonidos que hacía mi tobillo eran parecidos a los de un tazón de cereales, pero mucho menos agradables. La fractura en espiral y la rotura de ligamentos no eran cualquier cosa, y tardé casi un año en poder volver a andar correctamente sin muletas. Los clavos y tornillos del tobillo nunca me permitieron olvidar del todo el costo de la falta de cuidado. Rara vez me aventuraba más de unos pocos kilómetros sin que mi vieja herida de guerra emitiera punzadas de protesta. Tenía un bastón de madera, pero me abstenía de usarlo, a menos de que fuera absolutamente necesario. Odiaba sentirme como si fuera un inválido. Al pasar por el parque, vi que el banco de la parada del autobús frente al Mercy, donde había planeado descansar un momento, estaba ocupado. Una mujer con el pelo castaño, largo hasta los hombros, estaba sentada expectante, sosteniendo en el regazo una cartera de gran tamaño. Cuando me acerqué, se volvió hacia mí y me sonrió. Me resultaba vagamente familiar, aunque sabía que nunca la había visto antes. «Hola, joven, ¿podría decirme cuándo pasará el autobús? Hace un frío espantoso». Tenía un antiguo acento inglés muy correcto e iba vestida como la abuela de alguien. Llevaba una falda marrón hasta los tobillos y varias capas de blusa de manga larga y jerseys finos, pero ningún abrigo para protegerse del frío nocturno. Unas grandes gafas de bibliotecaria colgaban de una cadena de su cuello. Lo más extraño de su conjunto era uno de esos arcaicos gorros de enfermera, los pequeños y blancos que se posan sobre la cabeza, que sostenía en sus frágiles manos. Nunca había visto un gorro así, salvo en las películas antiguas. También llevaba un par de guantes marrones largos que le llegaban casi hasta los codos y zapatos bajos para andar por casa. Miré el reloj. 10:43 de la noche. «Lo siento, señora. El último autobús pasa a las 9.
Parecía cabizbaja. He perdido el último autobús. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Le importa si me siento un momento? Oh, cielos, no. Respondió haciendo un gesto con la mano hacia el banco de al lado. Murmuró algo que no pude captar mientras miraba fijamente sus pies. Resultaba difícil calcular su edad. Probablemente al menos 40 años, pero no más de 50. Parecía extremadamente delgada, casi demacrada, pero también era difícil estar seguro de ello, ya que estaba envuelta en muchas capas de ropa. Sus ojos eran enormes e intensos, del azul profundo de un lago glaciar. Su nariz era un afilado cuchillo flanqueado por pómulos igualmente afilados. Me pregunté si sería una paciente del hospital, pero ¿por qué se iría tan tarde? Y con una gorra de enfermera. ¿Vive usted lejos de aquí?, le pregunté, interrumpiendo cualquier diálogo interno que estuviera manteniendo. Una expresión de impotencia nubló sus facciones. No está tan lejos, desde luego no más lejos de lo que puedo ir andando. Es que... Se mordió el labio suspirando. Es bastante tarde y no me siento segura caminando por las calles de noche, así, sola como estoy. ¿Lo entiendes, verdad? Su mirada era penetrante. Por supuesto. Dije, aunque si vivía cerca no podía ser un barrio tan malo. Era un pequeño suburbio en una ciudad tranquila y la policía local no tenía mucho que hacer, salvo pedir a la gente que bajara el volumen de la música los fines de semana y multar de vez en cuando por exceso de velocidad. Aún así, parecía que una fuerte brisa podría derribar a aquella mujer. Entendí lo que quería. ¿Quiere que la acompañe a casa? No estaría muy lejos de mi camino y, de todas formas, estoy dando un paseo. Sonrió. Oh, querido, ¿lo harías? Te estaría muy agradecida. Nadie se atrevería a molestar a una anciana en compañía de un joven tan fornido. Entonces vamos. Sonreí, me levanté y le ofrecí la mano. Cuando se levantó, me sorprendió ver que era casi tan alta como yo, un poco más de 1,80 m. Parecía frágil, aunque yo no la habría llamado vieja. Era de mediana edad, no era mucho mayor que mi madre. Su aparente fragilidad provenía de su contextura excepcionalmente delgada. No tenía curvas, como si no fuera más que piel estirada sobre huesos. Empezamos a andar y puso la mano enguantada en la parte interior del codo. Me sentí un poco tonto, pero el inconmensurable alivio en su rostro hizo que me olvidara de eso. Mientras paseábamos por una acera en penumbra, me dijo que, en efecto, era enfermera titulada en el Mercy, aunque no llevaba ahí tanto tiempo como para haberse cruzado con un temerario patinador con el pie roto. Sin embargo, había algo que me resultaba familiar. Había tomado el turno de noche como un favor para una amiga y no se le había ocurrido comprobar los horarios de los autobuses. Se llamaba Mandy y me dijo que, en realidad, era el diminutivo de Matilda, no de Amanda, lo cual me pareció un poco extraño. El aire de la noche era cada vez más frío, así que le ofrecí mi chaqueta. La aceptó agradecida. Cuando recorrimos el complejo laberinto de callejuelas y callejones hasta llegar al porche de su pequeña casa, me sentía totalmente desorientado, a pesar de llevar media vida viviendo en la zona. Mi tobillo también expresó con insistencia su disgusto por mi caballerosidad. La acompañé hasta la escalera y esperé mientras rebuscaba en su bolso. Sacó una gran llave de hierro que parecía abrir el cofre de algún tesoro. Después de abrir la puerta, se volvió hacia mí y me sonrió suavemente. «Eres un chico muy dulce», dijo acercándose a mí. «Muchas gracias por traerme a casa sana y salva. No sé qué habría hecho si no hubieras venido a rescatarme». Me sonrojé. «De verdad, no fue nada. No importa». La tranquilicé. Sentí que mi tobillo me odiaba. Sus ojos penetrantes se clavaron profundamente en mí, como si estuviera evaluando algo muy por debajo de mi piel. Pareció tomar una decisión y se inclinó ligeramente hacia adelante, cerrando los ojos. Me di cuenta de que quería darme un beso de buenas noches y nos dimos un beso en la mejilla, en parte para no ser grosero y en parte porque la encontraba entrañable y mona a pesar de su rareza, o quizá
a causa de ella. Tenía los labios secos, agrietados y helados. Fue un beso muy breve y casto, pero sentí cómo se desvanecía una oleada de tensión que no sabía que llevaba encima. Suspiré y me pareció despertar de un sueño profundo. «Buenas noches», susurró deslizándose hacia adentro. Me di la vuelta para marcharme, pero al bajar los escalones, mi tobillo me traicionó y estuve a punto de caerme. Maldiciendo, bajé cojeando el último escalón, pero ella me había visto. «¡Dios mío! ¡Te has hecho daño!», gritó abriendo de nuevo la puerta. «Es solo una vieja herida, nada serio», respondí tan convincentemente como pude entre dientes apretados. «Y te he tenido caminando sobre ella a la mitad de la noche. ¡Qué horror por mi parte! Oh, entrarás y descansarás un rato, ¿verdad, querido?». No se me ocurrió ninguna excusa razonable para no aceptar su invitación, y cuando llegué a su puerta y la vi sonreír, me di cuenta de que no quería irme todavía. Entré cojeando a su casa, donde la suave luz revelaba un salón desordenado pero acogedor. La casa de Mandy olía a humedad y a rancio. Las ventanas estaban tapadas con pintura, pero era cálida y limpia. Tenía un montón de chucherías en las estanterías que cubrían las paredes. Perritos y gatos de porcelana, candelabros, relojes antiguos de madera, vajillas y pilas de libros. También había lo que debía de ser el televisor más antiguo del mundo, un enorme cuadrado de roble del tamaño de una lavadora con una pantalla redonda. Me preguntaba si funcionaría. Encima había una radio de caja que parecía esperar la siguiente radionovela. Había varias alfombras desgastadas por todo el suelo de madera y unas sillas cubiertas de almohadas y cojines flanqueaban lo más moderno de la sala. Un enorme sofá de cuero negro me llamó la atención. Parecía lo bastante mullido como para ahogarse en él. Mandy me condujo hasta él y me senté, hundiéndome en el reconfortante abrazo. «¿Quieres beber algo? ¿Agua o jugo? Oh, ya sé, seguro que te apetece un buen vaso de vino, ¿no?». Yo no bebía mucho, pero, sin embargo, me encontré aceptando una gran copa de cristal de vino rojo sangre. Le di un sorbo y me sorprendí. Era muy fuerte, pero a la vez suave. Definitivamente no era un vino de supermercado de $2. Me produjo un cosquilleo en la boca. Mientras levantaba el pie, ella se afanaba en la cocina y no hablaba de nada en particular. El sonido de su voz me reconfortó y junto con el vino me adormiló. Me di cuenta de lo mucho que echaba de menos a una mujer en mi vida. Mi última novia se había ido hacía ya tanto tiempo que apenas recordaba su nombre. Bostecé y me pregunté qué futuro tendría una amistad con Mandy, o si estaría buscando algo más. Si era así, ¿también lo buscaba yo? Cuando regresó al salón, se había quitado los guantes y llevaba una pequeña bolsa negra que parecía algo que un médico a la antigua usanza llevaría consigo a una visita domiciliaria. Se sentó en el escabel junto a mi tobillo y empezó a desatarme el zapato. Mientras me lo quitaba y me despojaba del calcetín, intenté incorporarme, pero el sofá me tragó entero. Sonrió ante mis esfuerzos y me remangó el pantalón. «Es un sofá muy cómodo, ¿verdad? Túmbate y relájate. Tienes el tobillo bastante hinchado, pero tengo lo que necesitas. Recuerda que soy enfermera». Me guiñó un ojo. Asentí. Dejé la taza vacía y cerré los ojos. Una sensación de frío empezó a extenderse por mi torturada articulación. Rápidamente se volvió helada y luego se entumeció cuando me aplicó lo que parecía una compresa fría. El dolor desapareció mientras masajeaba la pantorrilla y el pie. Cuando terminó, se levantó y se sentó a mi lado. Percibí un olor a naftalina y un aroma terroso que no era del todo desagradable. «La bolsa de hielo me sienta de maravilla», le dije con aire soñador. «Tengo un toque mágico», sonrió. Miré hacia arriba y vi que, aunque mi tobillo seguía entumecido por el frío, no tenía nada encima. «¿No es preciosa la luna esta noche?», preguntó antes de que pudiera preguntarle cómo lo había hecho.
Me volví para mirar por la ventana. La luna llena colgaba enorme y plateada en el cielo, más cerca de lo que recordaba haberlo visto nunca, aunque no tenía por costumbre mirar el cielo nocturno a menudo. Esta noche me sentí hipnotizado por la escarpada superficie lunar y miré fijamente sus profundidades. Misterios de tiempos inmemoriales residían en la interacción de cráteres oscuros y picos claros. Pensamientos extraños, pero no inoportunos. Sentí cosquillas en el bíceps y frescor en el antebrazo, pero por el momento no podía separarme de la poderosa llamada del ojo lunar. Me perdí durante largos minutos y sentí que un pesado letargo se apoderaba de mí. Un bostezo monstruoso me sacudió de mi trance y me di cuenta de que estaba agotado, quedándome semidormido donde estaba sentado. Me volví lentamente hacia Mandy para decirle que debía irme a casa antes de desmayarme, pero lo que vi sacudió las palabras de mi cerebro. La mujer sentada a mi lado ya no era una mujer pálida de labios azules. Ahora parecía vibrante, de mejillas rubicundas y llenas de vida. Lejos de la anémica matrona a la que había acompañado a la casa, Mandy parecía 10 años más joven y rebosante de energía. Sus atributos femeninos estaban ahora claramente definidos. La transformación fue extrema e inesperada, pero solo quedó registrada en lo más recóndito de mi mente. Mi mente, congelada en la inmovilidad, intentaba y no conseguía comprender lo que me había hecho en el brazo. La bolsa negra estaba abierta en su regazo. Me había atado una cinta de seda roja alrededor del brazo con la manga remangada. Debajo, en el pliegue del codo, sobresalía una aguja intravenosa conectada a una válvula y a un tubo de goma transparente. Dirigía la sangre que me drenaba hacia el vaso de vino que había vaciado antes y que ahora estaba casi lleno. Mientras yo observaba horrorizado, Mandy giró la válvula para detener el flujo. Me sonrió y se llevó la copa a los labios. Bebió profundamente, con las mejillas sonrosadas. Vació el vaso, lo volvió a colocar en su sitio y abrió de nuevo la espita. Intenté levantarme de un salto, gritar, arrancarme la aguja del brazo y correr gritando calle abajo, pero apenas pude reunir la energía necesaria para pronunciar una sola pregunta. ¿Por qué? Mi voz era apenas un graznido. Mis brazos eran losas de piedra de 1000 kilos. Mandy volvió a sonreír y me palpó la frente con la palma de la mano, ligeramente fría. Luego me tomó el pulso y asintió satisfecha. Te pondrás bien, cariño. Puede que te sientas un poco fatigado, pero te prometo que te recuperarás del todo con el tiempo. Te agradezco mucho lo que me das, más de lo que crees. El vaso estaba ahora un cuarto de lleno. ¿Eres un vampiro? Me las arreglé para balbucear. Puso los ojos en blanco. Nada tan glamuroso. No me convierto en murciélago ni ardo en llamas al sol, y me temo que soy demasiado sencilla para tanto romance gótico. Se encogió de hombros. No existe un término adecuado para definir exactamente lo que soy. Que yo sepa, soy la única de mi especie y, además, nunca le he dado mucha importancia a las etiquetas. Me esforcé por moverme, pero sentía todo el cuerpo como si se me hubiera dormido. Levanté las manos unos centímetros, pero el esfuerzo hizo que unas manchas negras nadaran ante mis ojos. Me estoy muriendo. Jadeé sin saber si se lo estaba pidiendo o diciéndoselo. Ella frunció el ceño ante mi melodrama. En absoluto, nunca jamás desperdiciaría tu vida. Es preciosa para mí. Eres justo mi tipo, querido. Me acarició la mejilla y su tacto me sacó el miedo y la ansiedad por los poros. Asentí. Tenía razón. Todo iría bien. El vaso se llenó. Vació el tubo. Retiró la cinta y la aguja y se bebió el elixir carmesí. Enjuagó las herramientas de su oficio en el fregadero de la cocina y las secó con una toalla limpia antes de devolverlas a la bolsa negra. Mientras la observaba, sentí que los párpados me pesaban enormemente y me dormí. Me desperté con un fuerte olor a hierbas, cedro, enebro y algo más que no pude identificar.
Mandy me tendió una taza humeante de té verdoso y me instó a beber. Mientras bebía, me volvió a poner el calcetín y el zapato, atando los cordones mientras hablaba. Ya no me dolía el tobillo. El té es muy bueno para ti. Te ayudará a recuperar fuerzas y evitará que tengas sueños desagradables. Lo he hecho especialmente para ti porque no quiero que me guardes rencor. Disfruto mucho de tu compañía y me encantaría volver a verte cuando te sientas mejor. No me odiarás, ¿verdad, cariño? Negué con la cabeza. No, claro que no, Mandy. Volví a sentirme como antes, pero estaba convencido de que aquella mujer me mataría si no seguía sus delirios. Aunque sentía el té retumbando en mis venas agotadas, seguía tan débil como un gatito y sabía que no podría dejarla atrás. Además, todo lo que decía era condenadamente convincente. Bien, dijo, ayudándome a ponerme en pie. Me acompañó hasta la puerta y me miró con seriedad. Espero que no sientas que te estoy echando. Podría pedirte que pasaras la noche, pero podría traer complicaciones. Cuando llevas muerto tanto tiempo como yo, tu líbido alcanza un terrible estado de atrofia. Me temo que sería una terrible decepción. Parecía triste por dejarme marchar mientras me sujetaba a la puerta. Por mi parte, hice un esfuerzo heroico al no bajar corriendo los escalones, aunque cada nervio de mi cuerpo tragaba adrenalina y gritaba: ¡corre, idiota! Cuando traspasé el umbral y salí al refrescante aire nocturno, ella me tomó de la mano y me detuvo. Me estremecí al darme la vuelta, esperando que me clavara un punzón en el ojo o me desgarrara la garganta con sus garras. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y acercó sus labios a los míos. Ya no estaban agrietados y fríos, sino cálidos y sensuales. Sentí que la sensación de paz me invadía como un maremoto y que todos mis recelos desaparecían. Sonreí, buscando en sus ojos la profundidad de mares antiguos. Qué gran noche habíamos compartido. No te olvidarás de mí, ¿verdad?, preguntó vacilante. No, claro que no. ¿Cómo podría hacerlo?, le contesté. No dijo nada más, así que me di la vuelta para marcharme, bajando de nuevo los escalones del porche, pero ya sin cojear. Mientras su casa se perdía en las sombras, juro que escuché un susurro en el viento. «Lo harás». Negué con la cabeza y me dirigí a casa. Llegué a mi casa mucho más tarde de lo habitual, aunque no conseguía ordenar en mi cabeza el confuso revoltijo de acontecimientos de las últimas horas. Agotado, dejé la chaqueta en el gancho junto a la puerta y subí las escaleras. Momentos después, caí en un sueño profundo y no soñé nada mientras estaba en mi cama. Varias semanas después, por fin había superado una gripe que me había dejado exhausto y débil como un cachorro. Me puse la chaqueta, que olía extrañamente a naftalina, y salí para reanudar mi rutina nocturna. Respiré profundamente el aire limpio y fresco y empecé a caminar, con la esperanza de poder completar el circuito de 3 kilómetros antes de que el tobillo empezara a molestarme. Al pasar por delante del parque del Mercy Medical Center, vi el banco de la parada de autobús donde había planeado descansar un momento. Para mi sorpresa, estaba ocupado por una mujer con el pelo castaño, largo hasta los hombros, sentada expectante, con una enorme cartera en el regazo. Cuando me acerqué, se volvió hacia mí y me sonrió. Me resultaba vagamente familiar, aunque sabía que nunca la había visto antes. «Hola, joven», me dijo. «¿Podría decirme cuándo pasa el autobús? Hace un frío terrible». «Lo hará». Así concluye esta escalofriante historia de un largo camino a casa. ¿Qué secreto se esconde esa mujer? ¿Acaso el joven podrá escapar algún día de su terrible destino? Recuerden, en Más Terror MX nunca se sabe lo que se esconde en las sombras. Si quieren más relatos que les pongan los pelos de punta, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Ayúdenos a llevar el terror a más personas. Pero antes de que se vayan, les tengo una pregunta como siempre.
¿Qué otras criaturas sobrenaturales creen que podrían acechar entre nosotros disfrazadas de normalidad? Déjenos sus respuestas en las cajas de comentarios. Queremos saber qué tan valientes son. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. Lo hará.